Teoría del entrenamiento. En un sentido muy amplio, entrenamiento se usa para significar cualquier instrucción organizada, cuyo objetivo es aumentar la capacidad del rendimiento físico, psicológico, intelectual o técnico-motor de una persona. Es decir, que tiene que ser dosificado por una persona con conocimientos y con instrucción, y que debe ser organizado, que el entrenamiento no es una sesión y ya, sino que todo debe ser organizado. Un proceso sistematizado de larga duración que a través del estímulo busca provocar cambios, adaptaciones en el organismo de un individuo en busca de mejorar el rendimiento físico. Eso es lo que es el entrenamiento. Es sistematizado, tiene un proyecto, un pensar. Es de larga duración, no es solamente un día que tú vas a entrenar, sino todo ese periodo sistematizado que hiciste, donde vas a enviar estímulos que son los que van a provocar esos cambios. ¿Bien? La forma fundamental de preparación del deportista está basada en ejercicios sistemáticos, la cual presenta en esencia un proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista. Para el Diccionario de la Ciencia del Deporte, el entrenamiento es una acción sistemática que implica la existencia de un plan en el que se definen igualmente los objetivos parciales, además de los contenidos y de los métodos de entrenamiento, cuya realización debe evaluarse mediante los controles del mismo. Es decir, que tenemos que partir desde unos objetivos. ¿Cuáles serán esos objetivos? El primero es aumentar el rendimiento físico de una persona. El segundo puede ser perfeccionar un gesto deportivo que a esa persona antes le costaba hacer. Por el tema de salud, simplemente el ejercicio fortalece el estado biopsicosocial de la persona. Una persona mucho más saludable. Me previene lesiones, puede ser un objetivo del entrenamiento. E incluso incrementar el conocimiento teórico de la persona. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que intervienen como tal dentro del entrenamiento? ¿Ves esa gráfica que te muestra el estímulo, la fatiga, la recuperación, la supercompensación y la adaptación? Así es el síndrome general adaptativo de una persona. Primero recibe un estímulo que le genera una fatiga. De esa fatiga es que el cuerpo humano va a sacar esa adaptación. Bien, eso es lo que conocemos como recuperación. Pero para el próximo entrenamiento no es que simplemente está recuperado, sino que ahora tiene un nivel de energía mayor. Eso es lo que conocemos como supercompensación. Después de esa supercompensación, lo que viene lógicamente es la adaptación. En una imagen, el estímulo, bien, con la flecha en verde hacia abajo, y después la fatiga que se generó, bien, que es lo que allí vemos como fase de alarma. Se compensó, es decir, se recuperó esa persona y ocurrió un proceso, una fase de resistencia. ¿Para qué? Para que la próxima vez que se envíe el mismo estímulo no cause el mismo efecto, sino que se pueda manejar con menor estrés. Eso es lo que conocemos como supercompensación, que es la misma mejora del estado de nivel del deportista. Y bueno, si esa persona deja de hacer ejercicio físico, entra en una fase de agotamiento, que es una pérdida de forma por la inactividad. Veamos lo importante de cada uno de ellos, lo más relevante. Bien, el estímulo de entrenamiento. Se aplicó un entrenamiento específico, El entrenamiento fue específico porque también queríamos que se generaran unas adaptaciones específicas. Bien, Producto de ese entrenamiento es que aparece la fatiga, que es el estado en el que el deportista no puede mantener el nivel de rendimiento o entrenamiento. Es una situación usual y necesaria dentro de la práctica deportiva para conseguir la mejora del rendimiento. Es decir, que la fatiga va a ser positiva, ¿bien? En este caso, cuando es bien dosificada, bien medida. Puedes apreciar que tenemos dos tipos de fatigas. Una fatiga central, que es a nivel del cuerpo humano, que el cuerpo percibe apatía, cansancio y hay pérdida del control de los movimientos como tal. Y hay una fatiga periférica, la que generalmente se da en el entrenamiento en sala de musculación, que es donde disminuyen los niveles de fuerza y las mialgias locales por esfuerzo.
Disminuyen los niveles de fuerza de la persona, es decir, cuando tú pones a entrenar a esa persona no me va a poder levantar el mismo peso que antes hacía, ¿sí? Y también van a aparecer esos dolores musculares producto del esfuerzo que hizo esa persona. Podemos ver, ¿sí?, un cuadro que nos permite detectar la fatiga en alguien. Bien, según los cambios de capacidad de rendimiento y según los cambios en el estado en general. Hay que tener cuidado con el sobreentrenamiento, porque de la fatiga al sobreentrenamiento hay una delgada línea. Y bueno, volviendo, se envió el estímulo de entrenamiento, se generó una fatiga y la persona se me recuperó. ¿Qué es la recuperación? Bueno, la recuperación es un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular. ¿Bien? Eso dependerá de la intensidad y la duración del esfuerzo, ¿sí?, así como el grado de entrenamiento del deportista. Y a mayor nivel sus recuperaciones son más rápidas. ¿Sí? La supercompensación, vemos que es la relación positiva que existe entre el trabajo y la regeneración, ¿bien?, como bases biológicas para el crecimiento físico y psicológico. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que la supercompensación existe? Bueno, en el entrenamiento, sí, a nivel fisiológico, en forma de cambios en los distintos parámetros del organismo, como puede ser, por ejemplo, el aumento de los depósitos de glucógeno, ¿sí?, que ahora hay mayor energía en esos músculos, el aumento del volumen cardíaco, que ahora se maneja mayor cantidad de sangre por cada latido, entre otras. Y como producto de la supercompensación se da esa mejora del nivel físico del deportista y eso recibe el nombre de adaptación. Vamos con la carga de entrenamiento. La carga es el conjunto de estímulos que componen la sesión de entrenamiento, que es todo lo que nosotros le vamos a prescribir a la persona para generar una adaptación específica. Ahora, el tema es cómo nosotros le dosificamos esa carga, qué días va a entrenar y qué tan rudo va a entrenar y cuánto debe descansar. Bueno, eso es muy subjetivo y depende de la persona, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vemos que un buen plan de entrenamiento sería provocar los estímulos en la fase de supercompensación. Bien, se le envió un estímulo el lunes, su fase de supercompensación llegó el miércoles en la tarde, que va a ser la próxima vez que esa persona va a entrenar, y nosotros vamos a dosificarle los entrenamientos en los días de supercompensación donde me haya subido el nivel. Y ahí vemos en la línea temporal cómo la persona, conforme pasa el tiempo, va subiendo el nivel de rendimiento. Vemos que otro plan de entrenamiento interesante sería provocar esos estímulos, pero de forma más intensa, mayor, más volumen de entrenamiento, mayor intensidad. Pues así se produce más fatiga y se necesitará mayor descanso, ¿no? Eso sí. Pero la supercompensación también será mayor. A lo mejor me entrenará menos veces a la semana, pero los días que entrene lo va a hacer más fuerte. E igual va a conseguir adaptaciones positivas. Ahora, pero ¿cuáles son los componentes de esa carga? Vemos que tenemos el contenido de la carga, que es todo aquello que se va a realizar en el plan de entrenamiento, teniendo bien en claro el objetivo. Tenemos el volumen de la carga, que es la cantidad de estímulos a enviar, de cantidad de series, de repeticiones, más el peso usado, multiplicado, todo. La intensidad de la carga, que es el grado del volumen, ¿sí?, de entrenamiento, el grado de esfuerzo que esa persona tuvo cuando me entrenaba. No es lo mismo hacer 4 series de 12 repeticiones, ¿sí?, con un peso que para esa persona no es intenso, que para hacerlo con un peso que se requiere gran esfuerzo. Tenemos la organización de la carga, que es la interacción que tienen las cargas entre sí para la recuperación y como efecto acumulativo de fatiga. ¿Sí? Como nosotros vamos a ir organizando esa carga en el tiempo. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que la persona ya va a arrastrar cierta fatiga para el siguiente entrenamiento. Y la densidad de la carga, que es la relación que existe entre la carga de entrenamiento y la recuperación de la persona. Hay que tener bien en claro que existen unos principios, ¿sí?, de entrenamiento que nos dictan a nosotros cómo tenemos que actuar, ¿sí?, para prescribir el ejercicio que no podemos violar. Vemos que el principio de la multilateralidad es un principio biológico, ¿sí?, que nos dice que el individuo debe desarrollar todas sus capacidades físicas
previo a la incorporación de planes específicos. Una persona que esté iniciando el ejercicio físico debe entrenar de forma global antes de especializarse. Vemos el principio de individualización, un principio biológico que nos dice que toda persona tiene características distintas y por eso debe entrenar individualizadamente. Tenemos el principio de la variedad, que es un principio biológico, ¿sí? Que nos dice que la persona, ¿sí?, se adapta al mismo estímulo y por eso tiene que haber variaciones para que la persona no se estanque. Vemos el principio de progresión. Eso significa que si tú no me puedes levantar 20 kilos, yo voy a empezar primero con kilos menores hasta poder llegar progresivamente, según como yo te lo dosifique, a esa cantidad de peso, o ya sea en algún ejercicio complejo con su propio peso o funcional en sí. Tenemos el principio de acondicionamiento y vuelta a la calma, que nos dice que para prevenir lesiones todo entrenamiento debe iniciar con una entrada en calor y después con una vuelta a la calma, el llamado cool down. ¿Sí? Tenemos el otro principio, que es el principio de largo plazo, ¿sí? Que me dice que si yo entreno una vez al mes, eso no me va a generar adaptaciones. ¿Bien? Tenemos el principio de la acción inversa. Bien, cada entrenamiento produce unos efectos diferentes y cada tipo de entrenamiento tiene una fatiga peculiar. Tenemos que tener en cuenta cuáles son, ¿sí?, las consecuencias negativas de cada tipo de entrenamiento, ¿sí? A lo mejor entrenar mucho la fuerza hace que te vuelvas más lento en tal deporte, es un ejemplo. Vemos el principio de supercompensación, que es que todo entrenamiento produce adaptaciones en el individuo dependiendo del estímulo enviado, ¿sí? Pero nada pasa desapercibido en el cuerpo humano. Siguiente principio, el de regeneración periódica. No existen posibilidades de mejora si no se alternan fases de recuperación. El cuerpo humano se adapta en la recuperación, ¿sí? Es necesaria. El siguiente principio es el de participación activa y consciente. Ese es un principio pedagógico que me dice que todo deportista debe saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué está entrenando. Tenemos el principio del sincronismo, que nos dice que debe existir un equilibrio entre el interés del deportista y la propuesta del entrenador. El siguiente principio es el de mutualidad, que nos dice que siempre tiene que haber un entendimiento entre entrenador y alumno. Bien, y para eso el entrenador tiene que comprender que el cuerpo humano, ¿sí?, es biopsicosocial. Todo le afecta en su vida diaria y en su práctica deportiva. Y bueno, tenemos el principio de periodización en la lámina número 36, ¿sí?, que nos dice que la periodización es la forma de estructurar un entrenamiento en el tiempo. Para que se te haga sencillo, práctico y organizado, debes dividir esa periodización. Y tenemos tres formas de expresarlas en un plan. Una forma semestral y anual, que es llamada macrociclo. Tenemos los mesociclos, que duran aproximadamente entre 4 y 6 semanas. Y tenemos los microciclos, que son semanales, que están compuestos por todas las sesiones de entrenamiento. Podemos observar un mesociclo, ¿bien?, que, como bien dije, puede durar de 4 a 6 semanas. Ahí tenemos un mesociclo de 6 semanas. Todo lo que esa persona me va a entrenar en cada semana corresponde a un microciclo. Y bueno, ¿sí?, un macrociclo se compone de 2 o más mesociclos, como lo ves aquí. Ahora veamos cuáles son esas capacidades físicas que esa persona puede mejorar. Vamos a estudiar la flexibilidad y la fuerza, de la cual se deriva la resistencia y la velocidad. Bien, ya que la fuerza es la única valencia física que existe, de la cual nacen las demás. Pero la pregunta es ahora, ¿qué es fuerza muscular? Simplemente vamos a verlo como que es la capacidad del músculo de vencer una resistencia mediante la contracción muscular. Ponemos un ejemplo de eso, ¿sí? La fuerza muscular es simplemente la generación de fuerza, ¿sí?, dentro de un músculo, ¿bien?, ¿sí?, que trabaja en función a una biomecánica, un sistema de palancas. Vemos que es la resistencia, que es la capacidad del cuerpo humano de anteponerse a la fatiga generada durante un esfuerzo, o bien sea retardar su aparición. Vamos a estudiar dos tipos de resistencia, una resistencia cardiovascular y una resistencia propiamente muscular.
¿sí? La resistencia cardiovascular se puede expresar en entrenamientos de larga duración. Y la resistencia muscular se puede apreciar en un movimiento netamente anaeróbico, como pueden ser las push-ups. Vemos la velocidad como otra manifestación de la fuerza. Es la capacidad de desplazarse con un acto motor o varios en el menor tiempo posible, siguiendo una dirección específica, ¿sí? Velocidad no es igual a rapidez, ¿sí? La rapidez es una magnitud vectorial que no mide distancias propiamente, mientras que la velocidad sí nos dice que hay una meta, ¿bien? Y nos cuenta el tiempo desde que iniciamos el ejercicio hasta llegar a esa meta. Vemos un ejemplo con el entrenamiento de velocidad. Vamos con flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad del músculo para realizar el mayor recorrido articular posible sin lesionar el músculo y o la articulación. ¿Bien? Esa flexibilidad vamos a dividirla, ¿sí?, en unos componentes interesantes. Uno es la elasticidad, que corresponde al músculo, ya que es la capacidad de él para volver a la posición inicial después de ser elongado. Y la movilidad articular, que depende netamente de la articulación, que es el grado de movimiento máximo de una articulación. Vemos que la flexibilidad no solo depende del músculo, de la elasticidad del músculo, sino también de cómo está conformada esa articulación, porque por lo menos allí, en la zona lumbar, el arco no puede aumentarse porque hay un tope óseo entre las estructuras que están allí. Pasamos lámina. La coordinación, ¿qué será? Es una acción motora intencional, sincrónica y sinérgica. Tales movimientos ocurren de manera eficiente por contracción coordinada de la musculatura necesaria para ese ejercicio, así como el resto de los componentes de las extremidades involucradas. Entonces podemos resumir que la coordinación necesita de unos músculos que se conozcan entre sí para que trabajen, ¿sí?, se contraigan de la forma más eficiente posible para generar un movimiento, ¿sí? Eso es coordinación. De nuestra modalidad presencial era un GIF de una persona que cruza bien brazo derecho con pierna izquierda, ¿sí? Eso es coordinación en cadena cruzada. Hay distintos tipos de coordinación. Vemos que una de las formas de entrenar la coordinación es utilizando las escaleras, por eso las vemos en múltiples entrenamientos de miembro inferior. Es muy usada para el desarrollo, ¿sí?, de esa coordinación en miembro inferior.